Lo he contado pocas veces porque siempre me lo toman a modo de burla, pero en una ocasión me tocó hacerle frente a una ánima que no buscaba el descanso eterno, porque se podría decir que era como un penitente tóxico de una pasada relación. Hace varios años me movieron a una área como jefe de cuadrilla, y después de tener unos meses con el puesto bien afianzado, como que empecé a bajarle el ímpetu y las ganas, y la neta ya solo con cumplir los números del mes me bastaba. Lo mismo le dije a mis vendedores, y se empezó a hacer un grupo de trabajo muy unido, que hasta a veces ni parecía trabajo, ya que de la primera oportunidad que teníamos echábamos relajo y chisme por cualquier cosa. De esta manera, ya socializando más, pues nos conocíamos todos de una manera un poquito más directa, y fue así cuando una compañera le empezamos a ver cada vez más y más apagada, al punto que al ya no poder esconderlo, nos dice que su novio de años está desaparecido. Y hay una ficha de búsqueda y todo el rollo, y pues neta no saben qué fue de él, porque simplemente un día le dijo, ando por el centro de la ciudad, haciendo unas cosas con un proveedor, y ya jamás supieron nada de él. Todos les decíamos que tuviera fe, que en cosa de días iba a aparecer, pero así pasan las semanas, los meses y nada, hasta que un día esta compañera que se llama Rosa me dice que tomará unos días para hacer unas diligencias con la policía y todo el rollo. Esos días que ella no estuvo en el trabajo, las compañeras que llegaron a conocer a su novio, el desaparecido, decían que sí era todo un galán, muy proveedor y quería mucho a Rosa, pero sí era muy tóxico, y ya pusieron como un ejemplo de que en una ocasión cuando Rosa entró al gimnasio, al novio no le gustaba que los coaches se le acercaran. Por eso, él mismo le pagó una chava que apoyara como coach personal a manera externa, que fuera a la misma hora que Rosa, y así no le molestaran los vatos. Situaciones como esa, pues me contaron que fueron varias, pero pues como dijeron en su momento, ya en paz descanse, porque para esos días, en los turnos en que Rosa pidió días del trabajo para arreglar sus diligencias, fue para identificar el cuerpo de su pareja, que ya estaba sin vida. Rosa como que ya presentía todo eso de lo que estaba pasando, porque hablando en el trabajo con las chavas, ella comentaba que podía sentir de una manera espiritual y enérgica a su pareja, pero que de un día para otro ya no lo sintió, y curiosamente fue el día que le avisaron que apareció sin vida. Yo admito que para todo esto me mantuve al margen, porque la neta pues no tenía que comentar. Pasan los meses y me va súper bien en el trabajo, me ascienden y me mueven a otra nueva sucursal, y yo creo que tenía como medio año, cuando los de recursos humanos me dicen que una chava va a llegar a mi área, pues pidió el cambio de sucursal, ya que recién se mudó al sur de la ciudad y le queda mejor por seguridad. Cuando pregunto quién es, me dicen que es Rosa, y me dio mucho gusto porque neta ella era un buen elemento para vender. Cuando llega en su primer día al nuevo lugar, casi me voy para atrás por su nuevo look. Se veía guapísima, no negaré que desde el día 1 me llenó el ojo, lo cual sí era para llamar la atención, pues su cambio fue tan radical, porque cuando estábamos en el otro lugar, neta jamás me pasó por la cabeza intentar algo con ella. Hablando con Rosa, pues sí parece que superó lo de su pareja, y me dio gusto por ella, y más porque 2-3 hombres del área como que le empezaron a tirar la onda, y ella les correspondía, como si yo hubiera dado vuelta a la página y siguió con su vida amorosa. Un viernes que acabamos temprano de la chamba nos fuimos a tomar un bar, y nos ganó la tomadera, porque para como a la 1 de la mañana ya vio que Rosa se va en su carro, con uno de los vatos del equipo, y pues yo chitón, no dije nada. En el trabajo todo es normal, pero no veo que este chavo y Rosa sigan con el coqueteo de días pasados, y pensé que pues a lo mejor fue algo de una noche y nada más. Pasan los días y Rosa me empieza a llamar la atención, pero yo neta mantuve mi distancia, porque en mi caso, siendo su jefe, sí habría problemas, por eso yo todo de lejitos, y ya con el tiempo veo que de nuevo anda de coqueta, pero con ahora otro chavo de otra área. Pero es extraño, porque después de unos días ya parece que no hay nada entre ellos. Un domingo que quedamos para jugar los hombres del trabajo en el fútbol, ya echando las chelas en el pasto sobre chicas del trabajo, fue cuando hablamos de Rosa, y pues dos dicen que ya fueron a su casa. Yo pelé los ojos queriendo saber el chisme, pero ambos me dicen que la neta no pasó nada, y no porque ellos o Rosa no hayan querido, es que la neta en su depa se siente una vibra muy extraña, como si alguien los estuviera viendo, pero de una forma que hasta te pone la piel chinita. Los dos chavos hablaban de lo mismo que vieron, y que neta sí estuvo tan ojete que ni siquiera acabaron echando pasión, pues el ambiente y la sensación no se prestaba. Al contarnos, estábamos echándoles carrilla, de que si a lo mejor era un fantasma el que está en casa de Rosa, pues también lo hayan invitado a echar pasión, y entre risas, yo me
me quedé pensando que es verdad. Rosa, desde la otra sucursal, siempre nos decía mucho que sabía sobre energías, vibras y cosas sobre ese tema. Los días pasan y una chava que me asistía se va por permiso de maternidad y Rosa toma su lugar, y al pasar más y más tiempo juntos, como que empieza a haber más confianza y coqueteo, al punto que una noche que salimos tarde del trabajo, ella me estuvo tirando muchas indirectas, de que hacía mucho calor, que estarían bien unas cervecitas, y pues al final nos fuimos a tomar. Nos ganó la noche pisteando, y cuando la llevé a su casa, ella vive sola, me pasó a su sala y seguimos tomando, echando la caricia, y siento claramente cómo me hacen presión en el cuello, pero en un punto de presión que la neta me dolió. Yo me saqué de onda, pues no había sido Rosa, sus manos las tenía a la vista, y ya fue inevitable decirle lo que me pasó, aparte de que siento que en su departamento hay una vibra muy pesada. Es verdad, pareciera que alguien nos ve desde la inquietud de la noche. Ella se rió, pero con eso acabó el mood de charpación y lo dejamos mejor para otro día, que fue en el puente del 5 de mayo, aprovechando que quedaríamos para ir a bailar todos en bola del trabajo. Antes de esa cita, yo le comenté a otro círculo de amigos, no los del trabajo, la situación que viví con Rosa, de que alguien me atacó el cuello en su depa, y que seguramente puede ser el pasado de su novio tóxico porque él perdió la vida, y otros dos ligues afirman que han vivido lo mismo en su depa. Otro compa me dice la típica frase de señor de rancho, de que hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Y sí, yo también pensé, pues ¿qué me puede hacer un fantasma si es que eso existiera? Con eso en mente, pienso que no hay por qué sugestionarse, pues a final de cuentas, como dicen, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Nos vamos a echar fiesta con los del trabajo, nos gana la noche, y estábamos súper coquetos y amorosos, Rosa y yo, y ya por eso hasta nos surgía irnos a su depa. Nos fuimos para allá, donde de nuevo yo, dentro de su casa, sentía como ráfagas de aire, también como una vibra pesada, a lo que decían los otros dos chavos que ya habían pasado por allí. Ya saben de que había como una sensación de que alguien nos miraba pero feo. Para esto yo ya estaba con otra mentalidad, por eso pues se prende el cerro y nos vamos a echar pasión a su cuarto, y se los juro, a medio acto no es una locura mía o estaba torcido por el vicio como para imaginarlo. Yo estaba arriba de ella, cuando siento que me toman de los tobillos y me jalaron con tanta fuerza que me sacaron debajo de las cobijas de la cama y me aventaron contra la pared. Rosa, al ver eso, gritó muy asustada y gritó también el nombre de su expareja, aquel que perdió la vida. Yo, con la euforia del cachondeo, pero también esta sensación de estar siendo observado, me paré eufórico y enojado grité con fuerza: "No te tengo miedo, carnal", y levanté los puños. Al hacerlo miré para todos lados, porque neta les juro, sentía como algo me miraba desde todos los ángulos, al punto que yo empecé como a moverme lentamente. Cuando me puse a espalda a un perchero del cuarto de Rosa, donde cuelga sus bolsas, algo me rozó mi espalda, seguramente una bolsa o una chamarra, y rápido me doy la vuelta y, todo paranoico en mi locura, solté un golpe y se lo acabé dando al perchero. Yo seguí atento hasta que vi a Rosa muy asustada y mejor entre la cama. Le quité las sábanas de la cara y le dije que no se preocupe, no tengo miedo, yo estoy aquí para ella y no voy a dejar que nada malo le pase. Ella me abrazó y así estuvimos unos minutos hasta que escuchamos cómo la puerta del cuarto, que estaba emparejada, se azotó de golpe, como si la jalara el aire. Después se azotó la puerta de la entrada al depa y hasta el cancel del zaguán del departamento. Yo me quedé con ella hasta que intentamos dormir, y cuando nos amaneció todo cambió, pues Rosa despierta muy relajada y hasta se podría decir que feliz. Cuando yo hablo con ella y le pregunto por qué la sonrisa, si tuvimos una noche pésima, ella me dice que su expareja, el fallecido, ya al fin, gracias a Dios, se fue a descansar al más allá, pues esa noche lo soñó y hasta platicaron. Hablando en su sueño, él le dijo que solo quería a alguien para ella, alguien que la cuidara y nada más, no como los otros dos miedosos que ha traído el departamento, y a la primera cosa rara salieron corriendo. Yo, al escuchar eso, no dije que el hacerme el valiente era parte de mi forma de ser, porque la verdad en ese momento yo estaba muerto de miedo, pero si eso sirve para que ella se deslinde del fantasma de su expareja tóxico, pues creo que todos ganamos de ello. Él al fin se va al más allá, ella puede rehacer su vida, y yo pues no negaré que salí con Rosa y estuvimos saliendo 5 meses viéndonos escondidas. Pero como este tipo de relación ya era insostenible porque era mucho arriesgar el trabajo, cortamos ese vínculo y ahora somos muy buenos amigos. Ya han pasado algunos años de eso y me da gusto que ella haya rehecho su vida. Ahora está casada, tiene un hijo, y de lo poco que he hablado con ella en redes sociales es que ya no ha vuelto a tener problemas con su expareja tóxica, aquel fantasma. Ni siquiera ha sentido una presencia extraña en su depa, y la verdad es que me da gusto de que al menos yo haya ayudado en eso, donde quizás no fui el fin, pero acabé siendo el medio. Es muy complicado lo que viví, porque no hay ninguna forma de comprobar lo que estaba sufriendo,
y por eso al final me tuve que doblegar a esta mujer. Sobre esta chava, yo la conocí en los últimos ciclos de la carrera, donde en un coloquio con exposiciones, yo fui a ver a un autor en la presentación de su libro, y ahí fue donde nos sentamos juntos. Después de una charla esporádica nos encaminamos a un café, hablamos sobre el autor y hablamos también sobre la carrera y cosas así como 30 minutos. Al final nos dimos nuestro número y nos escribimos como 2 meses de manera muy esporádica sobre temas propios de la carrera, ya que ambos estudiábamos sociales y humanidades. Les juro que yo jamás hice por tirarle la onda o coquetear, y a mi parecer ella jamás lo hizo conmigo, pero una tarde me llegó un mensaje y me dice que se festejará su cumpleaños en un bar cerca de la universidad y que estoy cordialmente invitado. Ese día yo salí temprano de la escuela y me nació ir a este bar, y como había otros conocidos de la carrera me lo pasé muy bien, la verdad. Al acabar me fui al carro y levanté la mano para darles aventón a todos los que vayan para el sur de la ciudad, y entre ellos iba esta chava que me invitó, y ella, al ser la última, pues la llevé hasta su casa y al dejarla nos despedimos. Por no tantear el despido del beso, nos acabamos dando un piquito, pero ni siquiera fue malicioso o coqueto, simplemente fue un malentendido, ya que en su momento hasta nos dio risa y punto. Como a los 30 minutos de dejarla, recibo un mensaje de ella y me comenta que sus amigas le estaban echando carrilla porque pensaron que se había ido a motelear conmigo de vaga, pero pues la neta nada que ver. Eso me sonó coqueteo de ella, pero les juro que yo no le seguí el juego y hasta allí todo normal. Pero allí fue el parteaguas, porque desde ese momento empezó la toxicidad en ella, o al menos eso creía. Como por ejemplo, a la noche siguiente eran como las 2 de la mañana y yo estaba terminando un trabajo de la escuela y de repente me llegaron las notificaciones de que ella le dio like a todas, pero todas mis fotos de Instagram. Después, a la mañana siguiente, yo desvelado por trabajar hasta tarde, veo que me manda muchos mensajes de WhatsApp, desde los buenos días, para después preguntarme cosas propias de la escuela y al final reclamándome de por qué no le contesto si ella puede ver que estoy en línea. Eso me asustó bastante y mejor la bloqueé, pues creía que no tengo tiempo para esos problemas y menos así infantiles. Yo seguí con mi día y como la había bloqueado de WhatsApp, me escribió por Instagram y me pidió perdón de que ella no es así, es solo que sintió una química muy chida conmigo y espera que esto no afecte nuestra amistad. Yo no le contesté en su momento porque tengo el hábito de llegar a casa y aviento el celular y lo reviso hasta muy noche. Por eso cuando vi los mensajes pienso que lo peor ya pasó. Mientras le estaba escribiendo que neta sí está bien, hay que ser amigos y nada más, me manda de repente la imagen de unos ojos. Quiero creer que eran los ojos de una vaca, así como las venden en la carnicería, y de ellos estaban como enterrados unos alacranes, y al pie de la foto simplemente me escribe adiós. Yo me asusté tanto que neta no supe qué hacer. Borré la charla, bloqueé su usuario y traté de seguir con mi día a día, pero todo parecía que se había calmado. Ella ya no se comunicó conmigo y de repente las veces que la veía en la universidad se miraba ella muy en su mundo y yo en el mío. Así pasaron varios días y recuerdo perfecto que ese día era el día que la gente estaba comentando que habría una famosa luna de sangre con una roja y se iba a ver por la ciudad. Allí fue que pasó algo que me reavivó el miedo. Llegué a mi carro y al aventar mis cosas al asiento de atrás veo que hay un estuche con un espejo de mano, ya saben, de esos que las mujeres usan para echarse polvo. Mientras buscaba alcanzarlo, pensaba que seguramente alguna amiga o mi hermana lo había dejado cuando les di aventón en el carro. Agarré el estuche, lo abrí y al verme a los ojos el espejo tronó, así, frente a mis ojos, casi dejándome ciego, y yo asustado aventé el estuche por la ventana y me fui para la casa. La neta lo tengo bien marcado, como voy en el carro y de frente a mí la luna roja, que ya se miraba pues imponente, y no podía dejar de pensar una y otra vez que seguramente ya me habían embrujado. Por ende, rápido pensar que seguramente fue la chava loca que me acosó estos días en las redes sociales. Llegué a la casa y al decirlo a mi familia se mueven de risa porque mi acosadora resulta que salió bruja, el temor de todas las personas. Ni siquiera pude dormir esa noche por el miedo y a los siguientes días me sentí con los pies de plomo, sintiéndome que en cualquier momento alguien me saldría por sorpresa de la espalda. Todo esto se lo comenté a un amigo y él me dice que son puras changas mías y con el pasar de los días veo que ya no me pasa nada extraño. A las 2 semanas yo ya estaba dejando de lado ese tema y buscando despejar la mente quedé de ir para una fiesta con un amigo y en el bar veo que hay una chava muy guapa. Yo ya tomado me lanzo para presentarme y la chava a primera impresión me ve y se sonríe. Yo creyendo que le gusté, no recuerdo qué le pregunté, pero a los segundos de eso, de mantener la mirada con ella empieza como a lamparearse. Así, empezó a tallarse los ojos y a parpadear muy rápido, para después retirarse de allí diciéndole a sus amigas que se siente muy mal y mejor se fue.
Yo sí lo atribuí a que ella estaba borracha y nada más, pero eso vuelve a pasar al día siguiente en el domingo. Como me puse bien borracho, me desperté con resaca y eran como las 11 de la mañana que fui por algo de comer y se me antojó un vasote grande de agua fresca de Jamaica. Paso por la panadería del barrio y vi que había una chava nueva trabajando y se me hizo muy guapa y por eso me hice el menso esperando hasta que ella me atendiera. Y cuando lo hace, yo con mi sonrisota le pido el agua y la chica al verme empieza a pelar los ojos para después mirarme como con asco. Me dio mi agua evitando el contacto visual y después se fue a meter una bodeguita y ya ni siquiera me cobró y la neta yo no supe cómo entender eso porque aún no capeaba lo que pasaba. La neta me sentí mal porque pensé que la había asustado y por eso dejé el dinero en el mostrador y me fui. Como les digo, aún no había agarrado el rollo, pero no fue hasta que pasó por tercera vez de la misma manera y fue cuando iba a la escuela y me tocó clases de una optativa donde hay una chava con la que medio nos tiramos la onda. Después de la clase en el receso, ya que una sesión de 2 horas, le digo a esta chava que si gusta ir por un café y la chica al verme empieza a fruncirme el ceño y me dice que la disculpe, pero se siente muy mal, tiene que ir al baño y se va en friega y se aparta de mí. Yo ya agarré el rollo, que algo me estaba pasando, algo tenía mi mirada o mis ojos, por eso cada tiempo libre sacaba el celular y me miraba con la cámara, porque hasta llegaba a pensar que a lo mejor tenía, no sé, un moco o algo asqueroso en la cara y de allí el cómo actuaban las mujeres que me gustan. Esa semana hice mis rutinas sin dirigirme con ninguna mujer y cuando llega el fin de semana me encierro en mi casa y me pongo a pensar pues qué pasó y me tomó toda una noche sin dormir encontrar el patrón. Era que solo las chavas que me llaman mi atención, o sea las que me gustan, algo ven en mis ojos que las pone mal, como si algo les diera asco o repudio. Le digo a mi amigo al que le estaba contando todos los pormenores que si cree él que me echaron un trabajo de brujería y él me dice que pues haga la prueba de fuego y le marque a Noemí. Noemí es una chava que desde hace como 2 años somos amigos con derecho y de repente nos damos nuestros encerrones porque tenemos una química sexual muy fuerte y esa jamás se ha desgastado. Ella me gusta y yo le gusto, pero hasta allí nunca hemos formalizado una relación. Por eso, si al verme siente asco, cosa que no debería porque nos conocemos todas las partes del cuerpo, pues sí sería algo a investigar. Le escribo a Noemí y le digo que tengo una noche libre en Airbnb por el centro de la ciudad, si quiere caerle y pues ella acepta sin dudarlo. Cuando llega yo tenía lentes de sol y le expliqué todo lo que había ocurrido y el por qué ella sería quien confirme si estoy embrujado. Ella con su sonrisota típica me dice que no cree que sea verdad, pero con gusto me ayuda, pues si nos gustamos, eso es una realidad. Estábamos en la cama y frente a ella me quito los lentes y ella trata de mantenerme la mirada y clarito vi cómo empezó a parpadear con fuerza, después muy rápido y como si fuera a vomitar, se da la vuelta para evitarme y me dice que tengo algo malo y mientras trataba de explicarme qué era eso malo, vomito un costado de la cama. Yo estaba muy asustado y mientras limpiaba el cochinero que estábamos haciendo le pregunté a Noemí pues qué pasó. Ella me dice que no lo sabe, pero si me mira dice que en los ojos se me empiezan a llenar como de hoyitos, como si fueran poros abiertos y de ahí se asoman gusanitos pequeños como parásitos. Al parpadear desaparece, pero después regresan, que es súper raro y aparte de eso le generé un asco en la garganta que como podrán ver terminó en vómito y pues eso sí me dio para abajo bastante fuerte. Ya al menos me doy cuenta que usar lentes de sol limita la situación, así que yo le dije a Noemí que creo que todo esto es por una chava que me acosó hace unos días y le expliqué eso de la imagen de los ojos con los alacranes que me enviaron por redes sociales. Ella me dice que no sea torpe, que tome cartas en el asunto y le pongo una denuncia, pero sin pruebas es que la verdad no puedo hacer nada. Lo que hice fue buscarla a la salida de la escuela y tratar de hablar con ella. Yo quería hacerle frente e imponerme en su momento, pero la verdad es que tenía miedo, así que solo se me ocurrió cuando la vi decirle que me perdone por lo que sea que haya hecho mal, pero debe quitarme mi problema de los ojos. La chava me miró súper extrañada y me abrazó con un saludo muy cálido, como si no me hubiera visto en años y me pregunta que cómo estoy, que qué fue de mí, pues desde hace semanas se ha comunicado conmigo, pero no me llega ningún mensaje. Yo le dije que de qué habla, pues qué significaban todas esas cosas que me envió por WhatsApp e Instagram, y ella sorprendida, pues no sabe de lo que estoy hablando. Sí recuerda de lo del beso sin querer en mi carro, pero hasta allí no he vuelto a hablarle a ella. Le dije que me diera 10 minutos para explicarle todo, y ya le conté todo, desde los mensajes extraños que me enviaba ella hasta lo que estoy sufriendo con mis ojos, o incluso podemos hacer una prueba con ella si no me cree. Ella incrédula lo hace, me pone atención, me dice que me quiere mirar a los ojos, de quitarme los lentes casi vomita fuera de la universidad, y por eso ella me pide que me ponga los lentes, me toma las manos y de corazón me dice que ella no me ha hecho nada, no niega que ese beso inocente en mi carro se le hizo coqueto el asunto, pero hasta allí, que de hecho eso solo se lo comentó a su
su antigua roomie con la que vivía, y ella sabe más o menos ya para dónde apunta todo esto. Esta chava me dice que su antigua roomie puede ser la del problema, y me explica que a los días de eso que la dejé en su casa, en esas fechas su roomie empezó a actuar muy extraña, y era porque esa chava quería con ella, y se ponía como loca y llena de celos cuando llevaba ligues a su casa. Por eso no le sorprende que todo lo que le dije que supuestamente hizo, lo haya hecho la roomie por celos. De hecho, su roomie es la única que supo sobre ese beso en mi carro, y todo lo demás pudo haber sido como los mensajes de acoso tomando su celular, porque esta chava dice que ese fue el problema. Ella se dio cuenta que la roomie estaba obsesionada con ella, porque las noches entraba a su cuarto porque tenía llave y le agarraba el celular y le miraba las charlas o le escribía a la gente para espantarlos de su vida para después borrarlo. Mi amiga me dijo que fue todo un caos, así súper mal, que hasta la roomie se puso muy mal cuando la descubrieron, se quiso quitar la vida cuando ella se mudó y hasta le notificaron que le iban a poner una orden de restricción. De hecho, ahorita no saben dónde está. Ella sabe que la roomie hacía cosas de brujería, porque en su cotorreo supuestamente vivía de leer las cartas y daba servicios en la sala del depa donde vivían. Por eso da por hecho que es ella quien me hizo todo lo que estoy sufriendo, seguramente por celos, porque ella le contó lo de ese beso inocente en mi carro. Yo sin saber qué hacer pues casi me quebro frente a ella. Y eso sí, esta chava se portó súper buena onda, porque sintió que esto era parte de su culpa, así que se dedicó a buscar a alguien que supiera esos temas de brujería. Y ya llegamos con una patrona que me hizo un trabajo de limpieza, donde me cobraron 40,000 pesos, pero en ese mismo momento funcionó. La chava me dijo que me pagaba la mitad, pues para esto yo era el menos culpable de la situación, y así fue como me libré de todo este malentendido, por una mujer tóxica, ajena a una relación que jamás tuve. Sobre la patrona que me hizo el trabajo fue muy incómodo, se los juro, pero para no hacerles el cuento largo, me sacó del lagrimal de los ojos gusanitos pequeños, y ya más no les digo, porque es algo muy difícil para mí recordarlo, incluso la sensación. Lo bueno es que todo se arregló, y aquí estamos con la carrilla de mis amigos que se enteraron de mi historia, que me dicen que tengo una mirada para matar, pero yo se los cuento, para que estén atentos de la gente, porque hay gente muy tóxica, y eso agregando que son brujas, pues peor. Sé que sonaré a señora católica panista, pero neta yo se los digo, jamás acepten pulseras a manera de regalos. Ya sé que ahora se puso de moda la Taylor Swift, mi hija quiso ir a verla al foro GNP, y le dije que con gusto la llevo, no hay bronca, le pago los boletos, pero nada de aceptar cosas de otras personas, porque así pueden jurar que sus intenciones son buenas y las pulseras son regalos de amistad. Yo de eso ya no me creo nada. Ahí me tocó ser parte de un trabajo de brujería, tan extraño como perverso, y todo por medio de una simple pulsera, que gracias a Dios me enteré que tenía un trabajo encima. Esto lo viví a los 20 años, cuando después de aplicar para una beca universitaria, ya con lo económico un poquito más resuelto, empecé a ir a un gimnasio para pasar el tiempo por las noches, y allí hice amistad con varias personas, pero entre ellas había un chavo que se llamaba Luis. Aunque al principio se notaba que yo le caía mal, porque yo entrenaba a la par de una chava que a él supuestamente le gustaba, pues con el tiempo ya nos conocimos, limamos asperezas y él me lo corroboró, que esa chava le gustaba mucho, pero pues lo hecho está, y seguimos con nuestra nueva amistad. Los meses pasan y a mí se me juntan los trabajos finales en la escuela y dejé de ir al gimnasio, pero no por eso dejé de frecuentar a estos amigos, y una noche quedamos para ir a bailar cumbias al centro de la ciudad. Fuimos varios, entre ellos iban estas dos personas, y pues después de unas chelas y unos tragos y todo el show, esta chava que metía la onda y me dice que nos vayamos a seguir la fiesta aparte y nos queríamos ir a un motel, pero como yo no tenía carro y a ella le daba pena llegar en taxi y menos a pie, Luis nos llevó en su coche, súper buena onda, y nos deja al pie del cuarto. Al día siguiente Luis está mandándome mensajes de que cómo estuvo la faena y todo el show, y yo como el caballero que soy, le digo que pues nada fuera del otro mundo, pero si es por detalles no le voy a decir nada, pues eso es privado, ahora sí que él se lo imagine. Esta chava y yo pues empezamos a tener una relación abierta, y los primeros meses era así, de casi cada fin de semana nos dábamos nuestros encerrones, en moteles o en su casa, y hasta eso no había ataduras, los dos habíamos entendido que era de esa manera, pero quien no lo entendiera Luis, que aparte parecía ya como el típico amigo gay intenso, que quiere saber sí o sí cómo lo estamos pasando en la relación de sus amistades. Fue en esos días que de nuevo quedamos para salir, y no recuerdo si fue esa noche o en otra, que Luis me regaló a mí esa pulsera con un dije. Era de tela, con un dije de metal, que era donde ahí se atoraba. Aparte también en esos días, él estaba aferrado a que regresara al gimnasio con él, pero con el dinero justo de la beca, le decía que la neta ya no puedo, estoy gastando bastante en los libros de la universidad, y ya Luis me
dice que pues él paga, no me preocupe. Yo torpemente se lo acepto y regresé al gimnasio, y aquí ya fue tan bien que se me hacía muy extraño que Luis siempre me preguntaba que cómo iba la relación con esta chava y que si necesitaba dinero para irnos a motelear, él me prestaba y todo el show. Yo le decía que cómo cree, pero me lo hacía ver tan fácil que en una ocasión que fuimos a un bar de nuevo, todos en bola, por separado él me da 500 pesos y me dice que me los regala para que me lleve a esta chica a motelear, y yo todo borracho, caliente, pues se los acabé aceptando. Al día siguiente en el gimnasio, Luis me preguntaba que cómo lo pasé y hablábamos un poquillo mientras entrenábamos, y ya cuando nos íbamos a las duchas, yo terminaba y me iba a mi casa y él se quedaba un rato más, dizque hablando con los demás compas. Yo creo me dio dinero como unas 5 o 6 veces, y pues a quién le dan pan que llore. Yo los aceptaba, pero eso cambió cuando terminando el semestre de la carrera nos mandan un congreso por parte de la universidad y en un hotel todo pagado en Puerto Vallarta. Después de las ponencias nos íbamos a poner bien borrachos al bar, y para curarla temprano al día siguiente planeábamos ir al sauna, donde un amigo y yo estábamos platicando entre el calor y el vaporcito, no sé, creo que de fútbol, cuando el vapor empezó a reciar y de repente empezó a pasar algo extraño. Yo tenía como estas visiones de las últimas veces que lo había hecho con esta chava con la que tenía la relación abierta. Yo pensé que solo el calor me estaba mareando, pero no era así. Cada vez que cerraba los ojos me veía en estos flashbacks de las veces que echábamos pasión, y eso me sacó de onda. También, a más duraba con los ojos cerrados, más duraban las visiones, y hasta se podría decir que volví a sentir las veces que lo había hecho. Mi amigo en el sauna me vio que estaba bien lampareado y me saca de ahí para llevarme a enfermería, y ahí la médico me dice pues que solo tengo deshidratación por el calor, y eso me hizo tener visiones. Ya no regresé al sauna, y para olvidar lo que pasó, mejor empezamos con las actividades del hotel y entramos a un torneo de voleibol en pareja. Le dimos duro durante 2 horas bajo el sol de mediodía. Mi cuerpo se empezó a calentar bastante y de nuevo, al parpadear, tenía estas visiones de las veces que lo hacía con esta chava, y en esa ocasión sí me asusté al punto de que se me bajó la presión y mi amigo me tomó del brazo para regresarnos a enfermería, pero cuando me tomó, él pegó un grito diciendo que mi pulsera lo quemó. No fue que estuviera levemente caliente, no, le levantó hasta la piel de la quemadura que se dio con la pequeña pulsera de metal, pero lo extraño es que a mí también me lo estaba tocando la piel, la de la muñeca, y no me quemaba. Me desamarra la pulsera y nos subimos al cuarto del hotel que compartíamos, y en cosa de 10 minutos se perdió el calorcito y ya podía tocar la pulsera. Mi compañero de cuarto dice que quién me dio esa chingadera, porque seguro está embrujada, y haciendo memoria pues sí, me la había dado Luis. Ahí empecé a atar los hilos, porque a la par de ello también como que empiezo a recordar algo muy común con esa pulsera, y es que como solía bañarme en el gimnasio, la pulsera como es de tela con metal, yo me la quitaba, y yo creo que como unas 5 o 6 veces se me hizo perdidiza, pero Luis siempre me la acababa regresando, encontrándola o afirmando que la había olvidado y él me la regresaba, y hasta de broma decíamos que la pulsera estaba viva y con cosas así. Mi compañero dice que ahí estaba el clavo, que seguramente como me la quitaba en el baño, él se la robaba y después me la regresaba, pero desconoce la razón. Esa duda la traje las siguientes horas, hasta que al fin lo entendí. Esa pulsera tenía algo que si se calentaba, te hacía ver lo que yo había hecho cuando la tenía puesta, la misma pulsera, y eso empataba perfecto con las fechas de Luis, de que siempre quería darme dinero para llevarme a esta chava a motelear. Ya viéndolo así de claro, agarré el rollo, que entonces entendí que él nunca dejó de querer a esta chava, y creyó que si al menos no iba a estar con ella, podía usarme a mí para vivir y sentir lo que ella y yo hacíamos en la intimidad del motel. Si lo traté de explicar a mi amigo, pero él como que no capeaba, me miraba con cara de que estoy más loco que una cabra, pero pues a final de cuentas había una forma de probarlo. El sol estaba bien fuerte, así que saqué la pulsera y la dejé varios minutos al sol, como 30 o 40 minutos, y después le digo a mi amigo que se la ponga, y aunque decía que estaba loco y no me creía que funcionaría, lo intentamos, y él dice que trató de cerrar los ojos y concentrarse. Después de unos 3 minutos abre los ojos y me dice medio asustado que si la mentada chava en cuestión con quien lo hacía es de pelo largo, chino, y aunque lo hagamos nunca se quita sus arracadas de las orejas. Él al ver que yo pelé los ojos de miedo supo que es verdad, así es la chava en cuestión, y pues para qué le movemos más a esto. Mi amigo se quita la pulsera y sin consultármelo me dijo que iba a ir a aventarla al mar. Sabiendo la verdad, la neta me empezó a hervir la sangre del coraje que tenía encima. Yo estaba siendo usado por Luis y neta yo juraba que apenas lo vea lo iba a agarrar a madrazos, no importa si está dentro del gimnasio o fuera. Pasan los días, regreso a la ciudad y cuando llego al gimnasio, allí veo a Luis muy quitado de la pena, andando de mil amigos con los demás compañeros del lugar, y cuando me ve, lo primero que me pregunta es dónde está mi pulsera, y yo al escuchar eso pues todavía más me enojé.
jefe. No lo saludé, me le dejé a los golpes tumbándolo y dejándolo bien noqueado en el suelo. Y aunque varios compañeros del gimnasio nos querían separar, yo estaba como poseído, queriéndolo golpear más y más en el suelo, así que me lo surtí con más golpes, hasta que yo ahora sí nos separan por completo. Todos no saben qué es lo que pasa, pues a los ojos de los demás compañeros del gimnasio, Luis y yo éramos muy buenos amigos, lo que se conoce como unos gym bros. Cuando el asunto se calmó, Luis como que ya sabía para dónde iba la cosa, que ya lo había cachado en la movida, porque no se quiso quedar a confrontarme o pedir ayuda, simplemente tomó su maleta y se fue, mientras los entrenadores ahí me llevan a un cuarto para decirme que me calme y también decirme que por este acto me van a revocar lo que resta del mes, pues está prohibido ese comportamiento. A mí la verdad me daba igual, ni siquiera podía pagar el gimnasio y mejor ya en casa busqué calmarme. Me dediqué a pensar en que si es correcto decirle a esta chava lo que este enfermo nos estaba haciendo, y al final de cuentas se lo acabé explicando, y aunque le expliqué de todas formas posibles, esta chava no me creyó, y aunque suena extraño, eso me dio hasta paz, porque entonces no hay nada que le haga sentir mal por lo ocurrido, que era a mí lo único que me importaba, porque por mí, pues me da igual, que ese güey piense las cochinadas que quiera, para mí lo importante es que ella no sufriera. Y investigando un poco por mi cuenta, con el tiempo, un señor me dijo que en sí la pulsera, el dije de metal no era lo embrujado era la secuencia con la que trenzaron las hilazas, ya que hay todo un arte para hacer esos trabajos de magia. De allí, las bases mágicas de los atrapasueños y la forma que tiene, pero ese tipo de conocimiento no cualquiera lo sabe o lo entiende. Tengo un hermano que es 3 años menor que yo. Él ya acabó la carrera, es ingeniero mecatrónico y tiene muy buen trabajo en una empresa en la frontera. Y se podría decir que feo no es, pero sabe, él desde siempre fue muy cohibido con las mujeres y al menos en la casa jamás le conocimos alguna novia. Todo su dinero lo ahorraba y lo gastaba en videojuegos, y mi mamá siempre decía a manera de burla que al menos no se lo gasta con alguna fulana interesada, pero fue cuestión de tiempo de que eso pasara. Cuando se puso mucho de moda el Twitch, que para los que no saben qué es donde se graban chicos jugando en línea, y él siempre que llegaba del trabajo cenaba y lo pasaba un rato con la familia para después quedarse toda la noche viendo a esa gente jugar. Poco a poco empiezo a darme cuenta que se hace muy fan de una chava que hace streams en ese lugar, y pues ya saben, ¿no? La típica chava no muy inteligente de palabras, pero con el escotazo siempre y pegando de brincos mientras jugaba, moviéndosele todas las lolas por todos lados. Un día me acerqué con mi hermano para ver por qué se le van las noches viendo jugar a esa chava, y checando sus espectadores no tiene muchos, a lo mucho son 40 o 50, pero aquí entra la trampa. Al menos mi hermano se creía, se sentía como de un grupo selecto que solo la conocía. Los días pasan y sí empiezo a notar que mi hermano actúa cada vez más raro. Y un día llegué a la casa y mi mamá me pregunta qué está esperando mi hermano, porque cuando llegó paquetería a dejarle algo, él lo tomó súper desesperado y se encerró en su cuarto y nomás no ha salido. Yo fui a su cuarto y le toqué, pero no me abría, y pensando que estaba dormido, pues mejor me doy la vuelta y me quería ir a la cocina a cenar, pero con el precedente de que ya estaba actuando muy extraño, me regresé y le toqué con mucho más fuerza y no me abre. Como las puertas son de madera y las chapas son de pasador corto, así que dije, pues de una patada lo abro, y así le hice, y ya vio a mi hermano acostado frente a su computadora, más o menos entre acostado y sentado en la silla, como si estuviera dormido, pero con los ojos abiertos. Yo me asusté, pensé que ya se nos había torcido, así que lo muevo, hasta que gracias a Dios entra en sí y me mira, muy sacado de onda. Le pregunté qué le pasó, tuvimos que abrir la puerta a patadas, y él entre que no sabía qué decir me reclama, que porque entra a su cuarto y casi me acaba corriendo a la fuerza. Al menos está bien, era lo que importa, así que le di por su lado, pero ya me empiezo a dar cuenta que mi hermano ya está mal, porque la neta ya solo vivía para llegar a conectarse en la noche a la computadora. No dejaba que nadie entrara a su cuarto, y después mi mamá me dice que a mi hermano le están llegando por paquetería tarjetas de banco, y él le dijo que no son de crédito, que son reposiciones donde le pagan su nómina, o al menos eso le explicó. A mí eso se me hizo muy extraño, porque hasta donde yo sabía, las de débito tú tienes que ir a cambiarlas al banco, son las de crédito las que te llegan por paquetería a tu casa de manera especializada. Y ya me quedé pensando en para qué mi hermano quiere líneas de crédito si él gana bien, no gasta más que en él, y aparte pues según yo tiene buena fe ahorrada. Le pregunté en la cena, pero él simplemente me daba el avión o me contestaba cualquier cosa, y fue por esa actitud que pensé, pues qué tanto ve ese güey en la noche. Un día después de cenar me fui a mi cuarto, me metí a esta página para ver a la mentada streamer que ve mi hermano todas las noches, y pues neta al menos yo no sé qué le ve la gente,
a ver a otra gente jugando en computadora, pero bueno, así es la nueva sociedad. Le pongo atención un rato y ya me sale que la chava tiene OnlyFans, y eso me hace creer que mi hermano seguro es fan de Hueso Colorado, de ese contenido, y pues pagué el primer mes para ver qué tanto show. Pues era contenido porno como cualquier otro, pero me recibió un mensaje de ella, de esos de bienvenida para los nuevos usuarios, donde dice que aparte del contenido que sube, ella puede hacer contenido especializado, o sea, sobre encargo, y puede enviarte hasta fluidos de sus videos, de los que saca, pero esos tienen un costo no mayor a $20. Te envié el frasco pequeño y era del tamaño de unos 20 milímetros aproximadamente. Yo estaba pensando que mi hermano seguramente es bien perverso, y seguro ya le ha de haber pedido esas cochinadas, y neta, gracias a Dios, el pensar eso me ayudó a salvarlo de un trabajo de brujería en el que estaba envuelto. Resulta que pasa un mes y empiezan a llamar a la casa buscando a mi hermano, de que no ha pagado una deuda de tarjeta, y una vez neta estuvieron fregando todo el día, más de 15 o 20 llamadas del banco, que eran de varias tarjetas supuestamente. Cuando entré al cuarto en esta ocasión, mi hermano no me atendió. Por segunda vez le estoy toque, y enojado le pateó la puerta, y él sigue igual que la otra vez, como en trance en su silla, y ya me doy cuenta de que en la mesa tiene un frasquito negro, y dije, ojalá y sea perico, porque si es de esos frascos de fluidos que vende el streamer, me va a dar más lástima que asco. Mi hermano después de una buena sangoloteada despierta, y al verme se enoja porque piensa que le estoy revisando sus cosas, y que de allí me agarro. Le digo que ya ni la chinga, están hablando la casa hasta 15 o 20 veces por las mañanas, no nos dejan descansar, y entre esa pelea de palabras, no recuerdo qué le dije, que enojado tomé el frasco negro que le compró el streamer y grité algo así como de, miren las chingaderas que estás gastando, y que le quebro esa cosa en el suelo. Mi hermano se puso tan eufórico que se paró, y se me quiso ir a los golpes, pero pues al menos él, que no tiene nada de condición y forma física, yo de un simple derechazo lo tumbé y él cayó desmayado. Mis padres subieron y ya ven todo el desmadre que teníamos, y cuando ya este güey más o menos se despierta, le hacemos como una tipo intervención de que cuál es su bronca con el banco. Él dice que no es nada, que seguro es un error, pero ya le digo que muestre su aplicación bancaria y él lo hace sin problemas. La veo y casi me voy para atrás, pues en su cuenta de ahorros, donde tenía como 250,000 pesos ahorrados, ya estaba en ceros, y aparte tenía vinculadas tarjetas de crédito y las tenía topadas, y por lo menos eran tarjetas pequeñas, con líneas de crédito no mayores a 10,000 pesos, pero aún así ya las tenía todas gastadas. Mi hermano dice que él no se gastó el dinero, y pues ya viendo el desmadre se saca de onda. Tratamos de ver el historial y pues ya checamos que tiene puras disposiciones de dinero de las líneas de crédito, moviéndolas a su cuenta para pagarla a una tercera. Yo ya sabía para dónde apuntaba esto y le encaré de que si no le estaba mandando dinero a la chava de los streams, y él me dice que sí lo hizo, pero solo una vez. La primera vez le mandó 2,000 pesos y nada más. Mis padres no sabían de qué chava estábamos hablando, y yo, para no hacer sentir mal a mi hermano, les digo que seguro fue un error de robo de datos, y para eso mis padres ya mejor se retiran. Le dije a mi carnal que quiero ver su cuenta de OnlyFans para ver sus charlas con esa chica, y él, sabiendo que entonces si hay algo malo, pues nos podemos salir todo. La charla empieza todo normal, ella como tal, haciéndose la linda, y este güey todo meso preguntándole cosas, como qué quiere para comprárselo en Amazon de su lista. Y así, siguiendo la charla, llegamos a una parte donde sí se quedan de acuerdo para que ella se toque, y le envíe un frasco de fluidos. Pero no solo eso, después de eso, cuando le llegó, ella le dice que cuando lo huela, debe hacerlo escuchando unas notas de audio que también le envió. Al darles play, pues sabrá Dios qué era, porque solo eran sonidos de gente como jadeando, y después una voz muy gruesa y un hombre, y decía frases, pues no sé si en latín, pero al menos era un idioma extraño. Ya con eso pues ya me quedó claro, a mi hermano le estaban haciendo un jale de brujería. Digamos que una versión extraña de té de calzón, pero era diferente, ahora con cosas de que sabrá Dios la mujer de dónde se los haya sacado. Mi carnal todo agüitado pues empezó a llorar de la pena, y pues ya para dónde se hacía, lo hecho está, y aunque nos quisimos quejar con OnlyFans, el servicio de atención al cliente nos dijo que él hizo los pagos por medio de regalos y nadie lo estaba obligando. Cuando la chava empezó a ver que mandaba mensajes no pidiendo, sino ordenando que escuche de nuevo los audios para después mandarle dinero, mi hermano quiso confrontarla, para después simplemente le dejó de mandar mensajes a mi hermano y ya no supimos nada de ella, ni de los streams, ni de cuando subía su contenido en la página azul. La neta nunca supimos qué fue de ella, y tratando de contactar a los seguidores tampoco sabían qué fue de ella. Le presté a mi hermano feria para que liquidara las tarjetas, pero por lo menos con lo raro se la peló, porque ya no pudimos hacer algo al respecto. Mi hermano dice que neta no recuerda absolutamente nada de cómo él le daba el dinero, aunque sí reconoce que todo empezó cuando pidió ese mendigo frasco con fluidos. Y ahora, sabiendo eso, pues no me queda más que decir que esos son temas de brujería sexuales y son reales. Hay como una tipo magia y trabajos que se hacen con esa intención y con esos fluidos. Lo gacho es que a quienes hacen caer son a personas muy solitarias, y siendo honesto, pues quién más solitario que la gente que consume streams de gente jugando o pasándolo con sus amigos
amigos, mientras ellos los ven desde el monitor de su casa. A ellos cualquier mujer bonita los puede bolsear, aprovechándose de la soledad. Y esa chava, aparte de saber hacer trabajos de brujería, pues solo se dedicó a buscar pichones como mi hermano. Desde entonces mi hermano sí de repente lo ves mirando streams de personas, pero lo bueno es que ya agarró la onda, de que para esa gente simplemente es dinero y vistas, nada más, no una persona que en verdad le importes. En mi casa, mi esposa se burla mucho de mi hermano y mi cuñada, porque aunque se podrá decir que se les hizo un trabajo de brujería, no fue algo tan malo, o mejor dicho, algo que no merecieran, porque a final de cuentas el karma siempre acaba cobrando. Todo empezó con mi esposa, que es de Catemaco, así que ya más o menos saben para dónde apunta todo esto. Pues yo por motivos de trabajo me fui a Veracruz, como gerente de ventas en un jale, donde tenía buen salario y ahí la conocí. Ambos teníamos 28 años, ella ya tenía una hija de 2 años, de la cual yo también la quiero como si fuera mía, pero hasta eso su padre biológico nunca les ha fallado con nada en lo económico. Pues yo empiezo a andar con esta chava y como la rompo en las ventas puedo pedir mi regreso a mi ciudad con el mismo puesto y me vine con mi esposa y la niña para hacer vida acá en el centro del país. En mi casa mis padres me apoyaron incondicionalmente, pero mis hermanos estaban que echaban lumbre por mi esposa, que cómo iba a ser posible que me haga responsable de hijos ajenos. Yo no tenía nada que decirles a ellos, como que el padre de la niña siempre les manda su pensión y ve por ellas, así que yo mejor los dejaba hacer bilis con su enojo, pero lo malo es que al ser una familia muy grande, sí se notaba que le hacían muy feo a mi esposa, pero sobre todo a la niña. No importaba que mis padres les dijeran a los hermanos y a las cuñadas que fueran respetuosos, ellos siempre le hacían caras a mi esposa y la niña, y cuando había cumpleaños jamás nos invitaban, y quieran o no, eso sí afecta a largo plazo. Mi esposa al año de sufrir caras mete a la niña al kinder, y con el tiempo libre que ahora tiene por las mañanas, empieza a hacer contenido para redes sociales, ya que ella es una genio para las manualidades, y tanto le funcionó que en cosa de 2 años ya ganaba más que yo gerenciando una empresa. Con todo el ingreso extra, ella me dice que pongamos un negocio, que qué será bueno, y se dio la idea de una terraza para eventos, donde aparte ella puede ofrecer servicios para hacer manualidades, como arreglos de globos y decoración. Así estuvimos todo un semestre con ese proyecto, hasta quedamos con un buen terreno y al acabarlo lo dejamos muy hermoso. Contaba con chapoteadero, terraza, juegos y tenía justamente un árbol enorme que por el acomodo de la terraza siempre tapaba el sol del lado del que salía y hasta eso dejaba más rico el poder poner las sillas ahí para pasarlo a gusto viendo a los chamacos. La primera semana y la terraza despega y así cada semana, ya sea sábado o domingo y también entre semana lo teníamos siempre rentado. Empezó a dejar bastante dinero, pero con la carga de trabajo tuvimos que contratar a un señor velador para que cuidara el lugar y de paso hiciera el aseo del lugar. Curiosamente ahora, como por arte de magia, todos mis hermanos y cuñadas que tenían de a 2 hasta 5 hijos pequeños ya querían ser muy amigos de mi esposa para que cuando sus hijos cumplieran años hicieran sus fiestas allí. Mi esposa, sabiendo que era pura hipocresía, aceptó, porque ella, ya sabiendo cómo es la gente que te odia solo por odiar, no decía nada. Ella se acostumbró tanto a la gente que le decía de cosas en redes sociales que hasta a ella le daba pena que ellos odiaran a alguien que ni los hace en el mundo y tiene una vida feliz. Casi cada mes se perdían 2 o 3 días por fiestas, por prestarles la terraza a mis hermanos, pero neta nunca hicimos una cara por ello, pero como todo en la vida, siempre habrá gente que le duele la felicidad ajena, y de repente, de la nada, nos empezó a llegar gente del gobierno para querer clausurar el lugar, a pesar de que todo estaba en orden. Yo sabía que eran mis cuñadas, pero con todo en orden toparon con pared, y más se enojaban, pero eso sí, siempre con una sonrisa, cuando necesitaban el lugar para sus fiestas. Cuando fue el cumpleaños de mi mamá, hicimos un borlote allí, y pues fue toda la familia. Para los días siguientes, me dice don Jeremías, el velador, que la neta él no quiere amarrar navajas por no su trabajo, pero alguien, en el último cumpleaños, le hizo algo al árbol, porque de manera muy drástica, el árbol empezó a secarse, y revisando qué podría ser, escarbó debajito de las raíces, y encontró una bolsa llena de cosas químicas a manera de pasta, que con el puro oler, son pastillas de cloro con amoníaco. Con el calor del verano, y las regadas de los siguientes días, pues se quemó el árbol desde la raíz, dejándolo bien seco con el tiempo. Por las fechas, fue claramente alguien que vino a la fiesta de mi madre, o sea, alguien de la familia, y aunque yo no quería hacer la bronca en grande, mi esposa sí ya dijo que basta. Los días pasan, y ni modo, aquel árbol hermoso que nos tapaba la luz se empieza a secar, y hasta volverse un peligro
peligro porque como era muy denso de ramas se quebraban y podían caerle a alguien, así que no quedó de otra que mandarlo a quitar y poner mejor una estructura de malla sombra para que siguiera cómodo para las personas que lo rentaban. Mi esposa dice que necesita ir con mis suegros de entrada por salida y se llevó a la niña como de mini vacaciones. De ahí fue extraño porque lo recuerdo perfecto. Estando allá una noche, ella me marca preguntando que dónde están los troncos de la base del árbol que quitamos de la terraza. Le dije que están encostalados porque espero que los albañiles acaben lo de la estructura para pedir un remolque y se lleve todo a manera de escombro. Ella me dice que no me deshaga de la madera del tronco, pues va a necesitarla para algo de sus videos, y entonces yo lo separé para cuando ella llegara. Los días siguen y cuando llega mi esposa con la niña me dan dinero y me dicen que me vaya a la carnicería y me traiga cortes para 25 o 30 personas, pues un patrocinio le dio bastante dinero que ella ya daba por perdido y ya tiene días con la idea de hacer cortes y que invite a mi familia. A mí se me hizo muy drástico su cambio de pensar, pero creía que ella a lo mejor hablando con mis suegros le bajó el coraje, pero no, al contrario, ella llegó cargando su pasado de bruja de Catemaco, porque hizo algo que la neta me da risa, pero a la vez me da miedo. Yo le hago caso a mi esposa, compré los cortes, separé la leña e incluso la dejé más al sol, así abierto, para que perdiera la poca humedad que le quedaba. Y le digo a mis padres que avisen a todos que habrá cortes tal día, vamos a hacer carnita asada a la leña. La gente de México sabe que la gorra ni quien la corra, porque vinieron absolutamente todos, incluso hasta quienes no podían por trabajo pidieron vacaciones. Y una de mis cuñadas, que apenas tenía 2 días de recién parida de mi último sobrino, se vino toda amarrada de la cesárea, porque ella dijo, una fiesta gratis no me la pierdo. Hacemos la comida y lo pasamos súper bien. Ya al final, en el descansito con el café o las chelas, mi esposa se me acerca y muy disimuladamente me dice de que antes de que echara la madera, mi suegra le dio un trabajito de brujería que la puso encima. Y era algo muy simple pero fascinante, que quien haya matado el árbol, porque ella sabe que fue alguien de mi familia, se estará comiendo toda su mala vibra y será a largo plazo, pero que de momento, para quitarnos la duda de quién fue, simplemente se defecará apenas acabe el último bocado de la carne humeada con la madera trabajada. A mí me dio mucha risa y le recordé que mi familia somos como chivos, nada les hace daño y más si es gratis, y por eso me quedé con la idea de que esto no sería verdad. Todos en mi familia comen como pelones de hospicio, pues mi esposa no escatimó en comprar los mejores cortes, y cuando ya estábamos en el cafecito pues pasó. Mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor, que se suelta, y ni chance tuvo la pobre de llegar al baño, porque para eso ya se imaginarán la pena, se cagó encima. Todos estaban muertos de pena, pero a la vez dando risas a sus espaldas de lo que pasó. Mi esposa ya le tenía un cambio listo, y como en la casita del velador hay regadera, le dieron chance de bañarse allí, y aunque se podría decir que era en familia la fiesta, ella apenas se bañó, se fue con su familia muy apenada. Yo estaba risa y risa, y mi esposa ni se diga, peor a sabiendo eso, creyendo que en verdad fue ella, quien por pura envidia secó nuestro árbol. Le pregunté a mi esposa, pues qué le pasará después. Ella me dice que cada vez que actúe bajo simplemente pura maldad, simplemente se defecará encima, allí, en tiempo real. Solo el tiempo le daría la razón, y aprovechando pues le pregunté a mi esposa, que si entonces su familia es bruja, y ella dice que algo hay de eso, y neta yo por miedo ya no me quise mejor preguntarle más, para no hacerme ideas en la cabeza. La siguiente semana estábamos en la casa con mis padres, y mi mamá entre risas me dice que mi cuñada seguro anda mal de la panza, porque ándale que le agarraron las ganas de hacerse encima otra vez en el Walmart, cuando estaba haciendo el mandado, porque estaban teniendo como un problema con la cajera, se hicieron de palabras, y ahí mero frente a todos le dio un fuerte dolor en la panza, y como en la fiesta de cumpleaños, allí mero se hizo encima frente a todos. Mi esposa y yo estábamos que no nos aguantábamos la risa, pero para no hacer esto más largo, mi cuñada no ha cambiado su forma de ser, ya ha estado gastando fortunas, yendo con gastroenterólogos, proctólogos y cualquier médico especialista que se le cruce, y todos le dicen lo mismo, que ella está súper bien, porque hasta eso ella siempre ha cuidado su figura, pero ya cuando la vemos en fiestas, porque eso sí, la muy hipócrita nos sigue pidiendo la terraza para las fiestas de sus niños, siempre la ves en pan holgado, y mi esposa dice que es porque está usando pañales de adulto, ella lo puede distinguir. También mi esposa me dijo que esto es sencillo, ella dejará de sufrir todo eso cuando deje de ser mala leche con las personas, por la mera envidia, pero pareciera que hay personas que no saben vivir en paz, porque ella sigue y sigue con ese problema. Y para comprobarlo que no hubo fallo, en una ocasión estaba con mi hermano, y no sé qué me dijo sobre pasarme el modelo de una bomba de cisterna que le funcionó muy bien, y yo quería comprar una para la terraza, y en el pantallazo de la compra que hizo en Mercado Libre, en el historial se ve que abajo de esa compra había otra de pastillas de cloro, lo cual es la única pero irrefutable evidencia de que mi cuñada fue quien mató nuestro árbol. A la fecha que cuento esto van como 9 meses, y ella, mi cuñada, sigue haciéndose encima, y la muy canija, como les digo, nomás no cambia su forma de ser.
Para que entiendan por qué actué como actué, es porque en verdad ya no quería regresar a mis errores del pasado. Cuando tenía 17 años dejé la escuela y me la pasaba siempre en bola con los amigotes del barrio y sobre todo en las pandillas, donde agarré vicios y problemas, de los cuales, por una bronca entre pandillas, acabé echando cana en la cárcel por 4 años. Pero lo que en verdad fue más fuerte de todo esto es que yo entré estando embarazada al penal. Tenía la opción de tener a mi hija allí los primeros años, pero la verdad es que no quise eso para ella y mi madre se hizo cargo hasta que yo salí, dándole todo el amor que yo solo podía darle cuando me visitaban. Les juro por Dios que no tenía ni 30 minutos afuera de la penal cuando lo tenía bien clara. Ya estaban enviando solicitudes de empleo para empezar a trabajar lo antes posible, para darle todo a mi hija, pero sobre todo apoyar a mi familia, porque hasta eso ellos jamás me dejaron abajo con lo que necesitara adentro. Entré a trabajar en una bodega de plásticos y viendo la forma de siempre querer ganar más dinero, me quedaba a hacer horas extras y en mis ratos libres me daba la recia con los compañeros de área para aprender a manejar los montacargas. Me certifiqué como montacarguista y la verdad es que yo jamás me sentía menos por ser mujer en almacenes, donde por lo general siempre hay puro hombre. Al año de eso la empresa la terminó comprando un consorcio y mudaron toda la operación al sur de la ciudad, donde estaban construyendo bodegas y parques industriales. Muchos empleados decidieron mejor renunciar porque les quedaba del otro costado, pero para mi fortuna, el único camión que pasaba por ese lugar también pasaba como una cuadra de mi casa, y al bajarme solo caminaba como 200 metros para llegar a nuestro nuevo almacén. El lugar estaba feo, lleno de lotes baldíos, pero había tanto tráfico de personas que trabajaban por la zona que la neta no me daba miedo. Entré a la nueva bodega y eran todos hombres, menos 2 chicas de mi edad, una que era la chica de limpieza y trabajaba en el turno nocturno y la otra era la encargada de conteos cíclicos, y pues aquí empezó mi problema, en el trabajo, porque yo sabía que aunque solo fuera una mujer, habría conflictos pronto. Me di cuenta de eso desde el día 1, pues la chica de conteos era muy coqueta con todo el mundo en el trabajo. Al entrar yo, no quiero decir que fuera mucho más guapa que ella, pero sí por mucho me cuidaba más, y pues tenía lo mío, no lo voy a negar, y empecé a acaparar la atención, como la nueva montacarguista del lugar. Rápido esta chava empezó a hacerme caras, pero mal. Se notaba que estaba enojada, porque ella, como era la única mujer, llamaba siempre la atención, y las fricciones comenzaron cuando ella empezó a asignarme conteos demasiado complicados, de esos que solo se le daba a los almacenistas con mayor experiencia, que ya conocían el material. Ella nunca me saludaba, me torcía la jeta, y la situación se puso peor, porque los mismos almacenistas empezaron a llamarnos en secreto como la guapa, para referirse a mí, y la no tan guapa, para referirse a ella. Aunque eso es una broma a nuestras espaldas, en los trabajos uno se entera de todo tarde o temprano, y pues eso le ardía más a esta mujer. Poco a poco empezaron a ponerse más densos los problemas con ella, y la verdad, si no fuera porque yo no quería repetir mis errores del pasado, les juro por Dios que yo hubiera barrido el suelo con su cara y le hubiera dado una buena chinga desde la primera vez que me torció la boca. Pero no lo hice, se lo había prometido a mi hija y a mi familia, que iba a ir derecha por la vida ahora. Así que empecé a tolerarle muchas cosas por solo mantener el trabajo. El problema más común era que la muy descarada abría mis toppers de comida y les echaba cosas. Yo le encaré varias veces, pero ella muy cínica me decía que tenía que probar que en verdad lo había hecho, porque si no, simplemente eran palabras al aire. Mis compañeros me decían que no podía hacer mucho con quejarme en recursos humanos, porque esa chava tuvo algo que ver con el gerente, y pues sí, si levantaba un reporte, probablemente yo llevaría las de perder. Yo me sentía completamente atada de manos y muy impotente, pero la gente que es mala leche, no solo en el trabajo, lo es en todos lados, y esa fue su carta débil. Cuando nos tocaba coincidir en el mismo turno, a veces nos encontrábamos en el camino de la empresa, y ahí fue donde me tocó ver a la par también, en una ocasión, un indigente que se instaló en un lote baldío y se hizo una cajita de cartón. Yo lo había visto desde semanas atrás, y la neta nunca se metía con la gente, y de hecho, cuando pasaba esta mujer que me caía gorda, el muchacho, o mejor dicho el indigente, ni la volteó a ver, y ella hasta parecía que se enojó porque no la volteó a ver. Ese indigente como que era apreciado, muchos quienes salían de sus turnos y no se comían su lonche se lo dejaban, y él siempre los aceptaba. Incluso yo llegué a darle comida varias veces, pero un día ya no lo vimos, y un chavo que vendía café de olla frente al lugar me dijo que una mujer había llamado a la patrulla diciendo que ese señor le decía de cosas. Resultó ser que era mi compañera de trabajo, pues chismeando me enteré que ella decía que el señor la acosaba, pero se los juro eso no era cierto. Ese indigente jamás haría algo así. Todo el mundo lo conocía, lo estimaba, le daban comida, ropa, incluso yo una vez hasta le di una cobija. A mí ya me estaba hirviendo la sangre del coraje, de ver cómo esta chica pensaba que el mundo giraba en torno a ella, y que
que si no era el centro de atención te jugaba chueco, y por eso agradezco que todo se acomodara para que yo le pusiera fin a su forma de ser. Lo curioso fue que fue gracias a este indigente, a quien después volví a encontrar más adelante, pero ya no tan cerca de la empresa. Yo empecé a hablar con él y le dije que yo conocía gente que se ha salvado la vida yendo a anexos, que si él quiere yo le ayudaba, le pasaba el contacto de un anexo, pero él me decía que no hace falta, que él estaba donde debía estar, porque le pagaban por cuidar la zona de las malas vibras. De sus cosas sacó una mochila pequeña y me mostró un frasco con una rata pelona, así, sin pelito, rosadita, pero la rata tenía 3 cabezas. Me dio tanto miedo la forma en que me lo dijo y lo que me mostró, que yo la neta sentí incomodidad, pero el señor rápido se disculpó. Ahí entendí que ese señor no era un indigente cualquiera. Su forma de hablar cambió completamente. Ahora era elocuente, firme, incluso hasta se veía distinto. Al día siguiente, cuando lo volví a ver, el señor me dijo que sentía mucha pena por haberme asustado, pero es que vio en mí algo especial, como si yo pudiera entender de este tipo de cosas. Entonces le pregunté directamente pues qué hace ahí, y ya él me explicó con un vocabulario muy claro que le pagaban por controlar a todas las ratas de la zona, ya que por la cercanía al cerro y un picadero de basura había infestación constante y se metían a las bodegas. Para demostrármelo de que había control, le pegó 2 veces al suelo con la punta de sus dedos, y se los juro que en menos de 30 segundos una rata salió escarbando, asomó la cabeza y después se metió, como si simplemente quisiera mostrarse. Yo me asusté tanto que no dije nada y me fui directo para la chamba, y estuve a punto de contarle a los compañeros del trabajo, pero mejor preferí guardármelo porque hasta yo sabía que sonaba como locura. Seguí viendo al señor, lo saludaba, pero no me acercaba tanto ahora, hasta que una vez fue necesario. Los problemas con mi compañera no paraban, me saboteaba, me escondía cosas, me tiraba la comida, hasta que decidí hacerle frente de una forma que no pudiera ella probarlo. Días después el indigente, sin que yo le dijera nada, me topó. Me dijo que podía darle un susto a la chava, como si ya supiera de mis problemas. Yo pensé que tal vez solo haría que se le cruzaran las ratas en el camino para que se asustara y dejara de molestar, pero no fue así, al menos fue más complicado. Un día en el almacén escuchamos su grito. Era esta chica que había gritado, juraba que había visto 2 ratas detrás de un pallet. Buscamos por todo el lugar, pero no encontramos nada. Quedó tan asustada que se fue, pero al llegar a los lockers, cuando se quitaba las botas, una rata salió de la nada y se le cruzó por las pies, que incluso hasta la tocó. Y eso fue solo el primer día, porque al siguiente le salieron ratas por todos lados, en la entrada, en el comedor, dentro de los pallets, e incluso una se asomó por el desagüe de lavamanos cuando se estaba aseando. Eso la dejó tan pero tan mal que ya no quería trabajar, y yo estaba tan satisfecha que la neta no me lo aguanté, y estando a solas le dije que eso le pasaba por ser mala onda conmigo. Me reí en su cara, feo, para que supiera que yo estaba detrás de todo esto, así que ella al ver eso se quiso quejar en recursos humanos, pero como ella misma me había dicho antes, si no puedes comprobarlo, pues solo son palabras al aire, y por primera vez la tacharon de loca, y como que ya no aguantó más la presión y de un día para otro renunció. Yo nunca le contesto a mi familia, porque mi mamá es muy religiosa y pensaría que estos son temas de brujería, así que mejor decidí quedármelo para mí hasta ahora que se los cuento. Con el tiempo y gracias a Dios, en ese trabajo me dieron muchas oportunidades, por ejemplo de acabar la preparatoria, después de estudiar una carrera, y pues ahora ya después de 10 años tengo un buen puesto, le doy a mi hija la vida que se merece y apoyo a mis padres en todo lo que necesiten. Ahorita estoy saliendo con alguien a quien le conté esta experiencia, y él dice que así es la vida para quienes tenemos antecedentes penales, no siempre puedes defenderte por la ya formal, porque luego te van a juzgar de tu pasado. Y es por eso que quiero agradecerle que de alguna forma aquel brujo me ayudó, ya sea en forma de karma o lo que sea, para ayudarme cuando más lo necesitaba. Lo seguí viendo durante un año a este personaje porque ahora entiendo que no es un indigente. Un día le pregunté que si necesitaba todo lo que le dábamos y él me dijo que no, que él en realidad vive muy bien, pero que mantenía esa apariencia como parte de su trabajo, porque si algo nos hemos enseñado en la vida es que los indigentes son invisibles para todo el mundo, porque siempre decides no verlos, y eso es verdad. Desde entonces, en esa época, cada viernes le dejaba su Coca-Cola con cigarros, como una forma de agradecerle en cómo me ayudó. Yo no sé si lo que hacía era brujería o algo más, pero en mi caso me echó la mano, y por eso a mi hija se lo agradecemos de corazón. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.